Pues un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario, desde la casa de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Después de haberles presentado las meditaciones y enseñanzas sobre los 10 mandamientos, el Decálogo, seguido de las últimas meditaciones sobre el Cordero de Dios, quieres ir al cielo, el purgatorio, el infierno, qué cosa es el pecado, por qué debo confesarme. Hoy, pues, deseo compartir con ustedes esta meditación titulada Prepárate para la batalla. En las 3 reflexiones anteriores, quieres ir al cielo y qué cosa es el pecado y por qué debo confesarme, hemos visto que estas preguntas no se hacen con mucha frecuencia en estos tiempos que vivimos, pero la realidad es que todos queremos ir al cielo, aunque creamos o no en el cielo, aunque tengamos o no tengamos fe, o inclusive aunque seamos o no practicantes de una religión. Es bueno repetir quizás algunas de las ideas que expresamos en estas reflexiones anteriores antes de proceder con esta meditación. La primera sería, algunos oyen pronunciar la palabra pecado y piensan que aquellos que la mencionan son personas anticuadas, que viven en el pasado, que temen a Dios, que piensan que Dios es un juez severo, que lleva estricta cuenta de nuestras culpas para castigarnos aquí en la tierra y condenarnos al final de nuestras vidas. Otra es, son muchos los que no quieren ni oír ni saber del pecado. El pecado implica hablar de Dios y Dios para ellos es un estorbo. De solo pensar en Dios se sienten molestos. En realidad se sienten acusados, pues saben muy bien que quizás sus vidas no reflejan el amor al que Dios nos llama a tener a los unos a los otros, sobre todo a Él. Muchos quieren vivir sus vidas a como les dé la gana, tal como les plazca. No quieren que nadie les esté llamando la atención o les recuerde que lo que piensan, hablan, hacen o dejan de hacer no está de acuerdo con las enseñanzas del Señor, de aquel que nos creó y que nos lleva y nos sostiene en vida cargándonos en sus brazos. Para algunos el sacramento de la confesión o del perdón es el sacramento de la pena y la vergüenza. Pensamos que vamos a tener mucha pena y nos va a causar mucha vergüenza tener que contarle nuestros pecados a una persona, en este caso a un sacerdote, y se justifican diciendo, bueno, yo me confieso con Dios todas las noches. Eso de la confesión es un invento de los curas. Otros creen que confesarnos es una humillación, que pueden ser objetos de chistes, de burlas, de risas, de chismes. Otros piensan que confesarse es siempre la misma rutina, porque estamos siempre confesando lo mismo, sonamos como unos discos rayados. Sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, Dios, para ir al cielo, necesitamos vivir nuestras vidas como Dios manda, y no a como nos dé la gana. En el cielo solo hay santos, hombres y mujeres que fueron capaces de vivir en amor a Dios, a su prójimo y a ellos mismos. La existencia de esos hombres y mujeres son una prueba de la existencia de Dios. Solo Dios puede dar al hombre la gracia, la ayuda, la fuerza de voluntad para enfrentarse a las tentaciones, a las mentiras, a los engaños del demonio. Solo conocemos por nombre algunos de estos santos, a ellos, ¿no? Aquellos que la Iglesia los ha canonizado, elevándoles a los altares. La inmensa mayoría no los conocemos, pero han sido mujeres y hombres como tú y como yo, que fueron capaces de enfrentarse y vencer a Satanás, tratando de mantenerse libres de pecados. No les fue fácil, como no nos es fácil a nosotros, pero tenemos que estar listos para la batalla, la cual es inevitable, inevitable. En una de las tantas conferencias para sacerdotes y diáconos que se celebran anualmente en la Universidad Franciscana en Steubenville, Ohio, escuché estas palabras, que cuando uno nace en una zona de batalla, que cuando nos bautizamos nos pusieron las botas
para ir a la guerra. Cuando somos bautizados, inmediatamente nos convertimos en hijos adoptivos de Dios y en enemigos del demonio. En nuestro bautismo, el pecado original se lava, se borra y nuestra alma se limpia. Después del bautismo, el demonio inmediatamente comienza a tratar de arrebatar nuestra alma para que no podamos disfrutar de nuestra herencia como hijos adoptivos que somos de Dios. Pudiéramos decir, pero la verdad es que yo no quiero ir a la guerra y yo no quiero pelear. Pero querámoslo o no, nuestro bautismo nos ha hecho soldados y mejor somos soldados de Cristo que soldados de Satanás. No tengas miedo, dice la palabra de Dios. También lo repetía siempre el Santo Padre San Juan Pablo II. El Señor nos escogió y estoy seguro de que nos dará el entrenamiento y las armas para defendernos del enemigo. Solo recordemos que con los terroristas no debemos negociar y mucho menos con el demonio. También debemos saber que hay muchas maneras de luchar en una batalla. Todo depende a dónde somos enviados, al frente o a la retaguardia. Ambas posiciones son muy importantes y estratégicas. Podemos liderar la batalla o podemos estar encargados de los suministros, como por ejemplo el combustible, es decir, la oración. Podemos luchar cuerpo a cuerpo en las trincheras o podemos cuidar de los heridos. Podemos pelear hoy y descansar mañana. Podemos avanzar o retroceder en un frente o en otro. Pero nunca debemos olvidar que como cristianos que somos, debemos estar listos siempre para la batalla. Que creámoslo o no, esa batalla existe, no podemos ignorarla. No permitas que la ignorancia te haga perder la batalla. Cuando estábamos en el colegio, teníamos que estudiar para pasar los exámenes. Recuerdo cuando jugaba baloncesto, que para poder competir y ganar, antes tenía que practicar. Para la lucha espiritual tenemos también que ser disciplinados, comprometidos. Tenemos que aprender y entrenarnos. No tengas miedo, no tengas miedo. Recuerda que el demonio ya perdió la guerra, ya está vencido. La victoria final ya fue ganada por Cristo en la cruz. Es verdad que debiera estar en el infierno sin molestar a nadie, pero siempre fue la voluntad de Dios que fuésemos libres, creados a su imagen y semejanza. Por eso el demonio está suelto y lo estará hasta el último día. La presencia del demonio en el mundo exige de nosotros una decisión. Nos da la opción de vivir como Dios manda o vivir como cada uno nos dé la gana. Dios respetará siempre nuestra libertad, no nos obliga absolutamente a nada. Decía San Agustín, Dios que no contó contigo para crearte, sí cuenta contigo para salvarte. En otras palabras, no sabemos ni el tiempo ni el lugar. Seamos cautelosos, sabiendo que el demonio no descansa y que constantemente quiere secuestrarte de nuevo y destruir tu vida. No podemos ni escapar ni evitar la batalla. El demonio sabe que ya perdió la guerra, pero eso no lo detiene en querer atrapar a los que marchamos entretenidos. Ten cuidado con sus engaños. Recuerda que él es el príncipe de la mentira. Prepárate para el triunfo con gozo y alegría en tu corazón y con los hombres de Jesús y María, los nombres de ellos siempre en tus labios. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, cuando se habla de batalla espiritual, la gente toma varias diversas posturas. Ya he mencionado la ignorancia, ¿no? En no reconocer que la batalla espiritual es algo real, que nos puede hacer caer en las manos de Satanás. El ignorante es muy inocente. Como no sabe y mucho menos conoce la perversidad del demonio, lo tira todo a bobería. Lo primero que se le ocurre es hablar del diablito rojo ese con el tridente en la mano. Y entonces pregunta, ¿a quién se le ocurre hablar de esto en estos tiempos en que vivimos? Bueno, no solo niega la actividad del demonio, sino también su existencia. Y no hay enemigo más difícil de vencer que aquel que uno piensa que no existe.
Santa Faustina nos escribe en su diario, ustedes se acuerdan, yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. He observado una cosa, escribió ella, la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. 741. La postura de indiferencia, de tibieza ante esta realidad es aún peor. La Sagrada Escritura nos dice, por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. El tibio se equivoca en pensar y expresar que un Dios justo no puede permitir que una criatura maligna como el demonio pueda existir y mucho menos pueda matar. No se da cuenta que la tierra es un campo de batalla y que el cielo es la victoria. Debido a su tibieza, a aceptar la verdad y su indecisión a luchar, son muy fáciles de ser engañados. San Alfonso Liguori nos dice, la razón por que el tibio corre el gran riesgo de perderse es por el querer quedar bien con todo el mundo. El inmenso mal que le causa su indecisión se esconde y no es reconocido por el alma. También San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, dice, recordemos siempre que aquí en la tierra estamos en un campo de batalla y que en el paraíso recibiremos la corona de la victoria. Otra postura es la del miedo. El miedoso ve la batalla espiritual a través de los ojos del nerviosismo y de la ansiedad. Se imaginan que mientras más prestamos atención a los demonios, más chances tenemos de ser atacados. Creen que no se les debe hacer caso, porque mientras más caso le hacemos, más grande es la batalla. Otros afectados por el miedo piensan que los que tienen que luchar son los curas y los monjas. En realidad, tienen miedo porque no se sienten preparados o entrenados para la batalla. Con esta actitud se están lavando sus manos del compromiso a que estamos llamados por el sacramento del bautismo. El miedo y la falsa humildad les hacen caer en las manos de Satanás. El miedo lo que hace es esconder la verdad y mantiene seguras las cadenas de la opresión. Santa Teresa de Ávila decía, realmente le tengo más miedo a esa gente que le tienen miedo al demonio que al mismo demonio. Hay otra postura que es completamente opuesta al miedo. Esta es el celo por la batalla, un celo excesivo por la batalla espiritual. Aunque puede parecer muy bueno, es a menudo resultado de nuestro propio orgullo y autosuficiencia. San Juan de la Cruz escribe, no hay poder humano que pueda compararse con el poder de Satanás y por lo tanto es más que suficiente el poder divino para conquistarle. Gracias a Dios que también encontramos la postura de aquellos que responden con entusiasmo, aquellos que ven la batalla espiritual a través de los ojos de la fe, que reconocen la victoria de Dios sobre el maligno y la responsabilidad que ellos tienen de llevar esa victoria hasta sus últimas consecuencias. También reconocen la necesidad de la liberación y protección de ellos mismos y de los demás. Este grupo ya confían en Dios y están abiertos a sus instrucciones y enseñanzas. Se preparan para la batalla, pero no la buscan ni la piden, solo buscan la voluntad de Dios, sin importarles si se les coloca al frente o en la retaguardia de la batalla. Ellos aceptan cualquier cosa que Dios permita. Ven la mano de Dios detrás de todo lo que pasa. Como niños pequeños confían en Abba Papi, en la promesa de Dios y en su poder. Su fortaleza es el Señor, trabajando a través de la humildad. Como decía el Padre Pío también, de Pietrelcina, humildad, humildad y siempre humildad.
Satanás tiene miedo y tiembla ante las almas humildes. El Señor está dispuesto a hacer grandes cosas, pero con la condición de que seamos verdaderamente humildes. Los verdaderos guerreros espirituales ven la batalla espiritual a través de los ojos de María, nuestra Madre, nuestra Santísima Madre. La batalla espiritual siempre se realiza por la gracia de Dios y de acuerdo con lo que permita su voluntad. Muchas veces está escondida, permanece silenciosa y anónima. Humildad, obediencia, sometimiento y confianza son las armas del soldado de Cristo. Al lado de Cristo no hay mayor guerrero espiritual que nuestra Madre Santísima. En todo momento, el sí de María vence al no de Satanás. La Sagrada Escritura coloca siempre a María en medio de la batalla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. María es la nueva Eva, quien fue María es la nueva Eva, quien da a luz al nuevo Adán. María es la nueva Eva que da a luz al nuevo Adán. Hay que ver Génesis 3 y después Apocalipsis 12. El sí de María fue el principio y el fin de Satanás. Si eres llamado a entrar en la batalla espiritual, hazlo solamente bajo la protección de la Santísima Virgen y de acuerdo con la voluntad de Dios. Donde María esté presente, el demonio, hermanos, está ausente, decía San Alfonso Liguori. También escuchemos estas palabras. Escucha y deja que penetre tu corazón. No te preocupes o te acongojes. No tengas miedo de las enfermedades o las contrariedades, ansiedad o dolor. ¿No soy yo tu madre y estoy aquí? ¿No estás tú bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo tu fuente de vida? ¿No estás tú cubierto bajo mi manto, entre mis brazos? ¿Necesitas algo más? Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando hablemos de Satanás, se nos recomienda que sea importante evitar atribuirle demasiado poder e influencia. Nunca debemos caer en la noción que el poder de Satanás es parecido de alguna manera al de Dios. Por favor, Dios es el creador, Satanás es la criatura. Tanto el poder de Satanás como su capacidad de ejecutarlo están limitados por Dios. Y además recordemos la Sagrada Escritura que nos dice en Romanos 5:20, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Las almas que verdaderamente aman a Dios saben que todo lo que pasa en este mundo está ordenado o permitido por Dios. San Alfonso Liguori. De la misma manera, es también importante evitar dejar de atribuirle suficiente poder e influencia al demonio. O sea, no reconocer su poder e influencia es caer en sus manos. Nunca debemos creer la mentira que Satanás no existe. Eso negaría la enseñanza constante de la Iglesia. Tampoco nunca debes expresar, bueno, Satanás me obligó a hacerlo. No, pues estarías negando tu libre albedrío y la responsabilidad que tienes por tus propios pecados. También sería un obstáculo para que puedas arrepentirte y reconciliarte. Los santos nos aconsejan. San Agustín nos dice, al diablo le encanta que se le eche la culpa. De hecho, en realidad lo que quiere es que le eches la culpa por todo. Él está totalmente dispuesto siempre a escuchar todas tus recriminaciones, con tal que éstas eviten que vayas a confesarte. San Cirilo de Jerusalén nos dice, nosotros no le tenemos miedo al diablo o a sus demonios, porque el que lucha a nuestro lado es más grande y más poderoso que ellos. Y nuestro queridísimo
Santo Padre Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos decía, no tenemos que sentir miedo al llamar al primer agente del mal por su nombre, el maligno, el maligno. Y con estas últimas palabras de San Juan Pablo II, nos despedimos, hermanos queridos, y decimos juntos, Jesús, en ti confío.